Steve tenía 25 años y trabajaba de forma remota en una oficina en casa. Su vida era monótona y predecible. Desde que se despertaba hasta que se acostaba, todo giraba en torno a la rutina de su jornada laboral. Aunque disfrutaba de la flexibilidad de trabajar desde su propio espacio, había momentos en los que sentía que algo faltaba. La misma repetición diaria, las mismas horas frente a la computadora, sin cambios ni sorpresas. Había algo en él que anhelaba un poco de emoción, algo diferente, algo fuera de lo común. Una noche, después de un día de trabajo particularmente aburrido, Steve decidió investigar algo nuevo, algo que pudiera sacarlo de su apática rutina. Mientras navegaba por la web, encontró un foro anónimo. La mayoría de las discusiones eran sobre teorías conspirativas, extraterrestres y secretos gubernamentales. Para Steve, estos temas eran meras distracciones, pero esa noche algo en ese foro despertó su curiosidad. Un hilo hablaba de algo que nunca había oído mencionar antes: la habitación roja. El título era intrigante, casi enigmático, y prometía mostrar algo que solo unos pocos privilegiados podían ver. Sin pensarlo demasiado, Steve hizo clic en el enlace. Al principio todo parecía normal. Era un sitio web oscuro, en su mayoría vacío, con letras en rojo brillando sobre un fondo negro. Sin embargo, al hacer clic en el enlace del hilo, fue redirigido a una pantalla completamente diferente. El fondo se iluminó con un rojo intenso, como una habitación iluminada por luces de emergencia. En el centro de la pantalla apareció un mensaje en letras mayúsculas. Entrando en la habitación roja, advertencia, solo mayores de 18 años. No salgas a mitad de la transmisión o encontrarás consecuencias. Steve sintió un escalofrío al leer esas palabras, pero su curiosidad era más fuerte. A pesar de los avisos y el tono ominoso del sitio, hizo clic en el botón para comenzar la transmisión. Pronto, la pantalla se llenó de imágenes inquietantes. Una joven estaba atada en el centro de una habitación. Estaba inmovilizada en una silla, su rostro cubierto de terror, mientras un hombre con una máscara, vestido con ropa oscura, sostenía un martillo en la mano. Los espectadores podían ver cómo el hombre la golpeaba con brutalidad, utilizando varias herramientas de tortura como cuchillos y pinzas, mientras la chica gritaba, su sufrimiento transmitido en tiempo real. Steve no podía apartar la vista, aunque el horror lo invadía. El sonido de los gritos y el crujido de los martillos resonaban en sus oídos. La pantalla estaba llena de mensajes que surgían rápidamente. Voten por el próximo castigo. Donen para aumentar el dolor. Y lo peor de todo, espectadores, su decisión cuenta. En ese momento, algo cambió dentro de Steve. Se sintió atrapado, incapaz de cerrar la página. Aterrorizado, miró alrededor, como si pudiera encontrar alguna manera de detenerlo, pero no pudo. Su cuerpo se tensó al ver que otros espectadores comenzaban a donar bitcoins para hacer más dolorosa la tortura, eligiendo castigos más crueles y extremos. Despertando de su trance, Steve de repente apagó la computadora. Su respiración se aceleró y el sudor comenzó a recorrer su frente. Estaba horrorizado por lo que acababa de presenciar. Pensó que tal vez todo lo que vio fue una ilusión, algo preparado para asustar a los incautos. Rápidamente cerró la laptop, se tumbó en su cama, intentando borrar la imagen de su mente. Sin embargo, mientras trataba de conciliar el sueño, la incomodidad lo invadió. Sabía que lo que había visto no era un simple montaje. Algo muy real estaba detrás de esa transmisión. Al día siguiente, Steve encendió una nueva laptop, una que había guardado como repuesto, y abrió su navegador con la intención de continuar con su día como si nada hubiera pasado. Pero al abrir la página de inicio, una notificación apareció de inmediato. Ha sido marcado. Intrigado, hizo clic en el mensaje. Lo que vio lo dejó helado. La misma página de la habitación roja apareció en su pantalla, pero esta vez, la escena era diferente. En lugar de la joven atada, ahora se mostraba a un hombre, también atado, recibiendo un castigo aún más brutal. La cámara lo enfocaba mientras el hombre recibía golpes, sus gritos de desesperación llenando el aire, hasta que un último golpe lo dejó muerto. El mensaje en la pantalla era claro: el que abandona paga el precio. La sensación de terror que Steve había sentido la noche anterior ahora se convirtió en pánico. Se dio cuenta de que había expuesto no solo su curiosidad, sino también su identidad. Al conectar a la dark web, había expuesto su dirección IP y su cámara web.
Los pensamientos comenzaron a agolparse en su mente a una velocidad vertiginosa. ¿Cómo pudieron saber quién era? ¿Era posible que estuvieran observándolo ahora? El temor creció cuando una nueva notificación apareció. Tú eres el próximo. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Steve miró alrededor de la habitación. Nadie lo estaba observando, o eso creía, pero la sensación de estar vigilado lo acosaba. La paranoia comenzó a apoderarse de él. El hilo de la habitación roja había dejado de ser una simple curiosidad morbosa para convertirse en una pesadilla que lo perseguiría, independientemente de lo que hiciera. Al abrir el foro una vez más, Steve descubrió que había sido marcado. Los mensajes que comenzaron a llenar el chat eran inquietantes. Los usuarios del foro, aquellos que también habían participado en la habitación roja, comenzaban a enviarle mensajes privados. Algunos lo instaban a que no se metiera más, a que abandonara la dark web de inmediato. Otros simplemente se burlaban de su miedo. Steve sabía que ya no había vuelta atrás. La inquietud lo devoraba. La red oscura, con sus reglas y sus horrores, lo había atrapado. El mensaje, "Tú eres el próximo", retumbaba en su mente. Pero ahora, con la incertidumbre acechando en cada rincón de su vida, se dio cuenta de que su destino ya no estaba en sus manos. El último mensaje que recibió fue de un usuario conocido en el foro, uno que se hacía llamar El Vigilante. Decía, "Cierra todo, o te encontrarán". Fue lo último que vio antes de que su pantalla se oscureciera y la laptop se apagara por completo. Steve miró la pantalla en blanco. El silencio lo rodeaba, pero en su cabeza, los ecos de la habitación roja seguían resonando. La tensión era palpable. Steve no podía evitar mirar su nueva laptop, que seguía apagada, como si alguna fuerza invisible estuviera esperando el momento exacto para encenderla nuevamente. Había intentado desconectar su conexión a Internet, apagar la laptop, incluso cortar el suministro de energía. Pero en su mente, la pregunta lo atormentaba. ¿Y si su destino ya estaba sellado? Los días pasaban, y aunque intentaba regresar a su rutina diaria, la sensación de paranoia no lo abandonaba. Cada clic, cada sonido de notificación, lo hacía saltar. Se sentía observado, como si algo o alguien estuviera siempre a su espalda, esperando. Una tarde, después de un día particularmente largo de trabajo, Steve decidió salir a dar un paseo. Estaba agotado mentalmente y necesitaba despejar su mente. Salió de su apartamento, caminando por las calles desiertas de la ciudad. Cada paso que daba se sentía pesado, como si la sombra de lo que había descubierto lo estuviera persiguiendo. Los edificios altos a su alrededor lo observaban. Las luces de los faros brillaban en su rostro, pero la inquietud no se disipaba. Sabía que no podría escapar de la red, que lo que había comenzado con una simple curiosidad se había convertido en una pesadilla mucho más grande. Al regresar a su apartamento encontró algo extraño. La puerta estaba entreabierta. ¿Lo había dejado así? No lo recordaba. La paranoia comenzó a crecer en su pecho. El miedo se apoderó de él, pero al mismo tiempo, una extraña necesidad de enfrentar lo que venía lo invadió. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Abrió la puerta con cautela, esperando lo peor. Dentro, la laptop que había apagado estaba encendida nuevamente. La pantalla mostraba el mismo fondo rojo brillante, pero esta vez algo había cambiado. En el centro de la pantalla apareció su propio rostro. «Tú eres el próximo», parpadeaba, con letras rojas brillando en su pantalla. La imagen de él mismo, que nunca había dado permiso para ser grabada, estaba ahí, clara y nítida. Pero lo más perturbador de todo era la segunda imagen que se superponía sobre la suya. Una cámara de seguridad enfocando la esquina de su sala, desde el techo. Steve sintió que su respiración se detenía. El pavor se apoderó de él, y antes de que pudiera reaccionar, la cámara de su laptop comenzó a encenderse por sí sola. Vio cómo el cursor se movía solo en la pantalla, como si alguien estuviera al otro lado, tomando control de su vida, pieza por pieza. Sabía que ya no estaba a salvo. Ya no podía escapar. Con un último suspiro de desesperación, Steve intentó apagar la laptop una vez más, pero esta vez la pantalla no se apagó. Un mensaje final apareció. «Ya es tarde, Steve. Lo sabes, ¿verdad? Te estamos observando». En ese momento, la habitación se sumió en la oscuridad. La historia de Steve llegó a su fin, pero la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió quedó grabada en la mente de todos los que leyeron su relato.
El foro, al que tanto había estado conectado, continuó con su oscura práctica, y con cada clic, con cada visita, alguien más caía en la trampa de la habitación roja. Un juego macabro que ya no era solo sobre castigos, sino sobre el control total de aquellos que se atrevían a mirar más allá de lo que la web normal les ofrecía. El foro nunca dejó de existir, y las historias seguían surgiendo, cada una más aterradora que la anterior. Sin embargo, las noticias sobre Steve se desvanecieron. Nadie sabía qué había pasado con él. Solo quedaron los ecos de su último mensaje y un foro lleno de inquietudes. En algún rincón oscuro de la Internet, las reglas de la habitación roja seguían esperando a ser descubiertas, con cada nueva víctima siendo parte de un ciclo interminable. Javier, un diseñador gráfico de 25 años, vive una existencia solitaria en las afueras de Buenos Aires, donde su vida diaria transcurre entre largas jornadas de trabajo y un vacío existencial. Se encuentra atrapado en su rutina, buscando algo que lo saque de la monotonía de la pantalla de su computadora. Un día, su curiosidad lo lleva a explorar la Deep Web, un mundo subterráneo donde las reglas convencionales no existen. Todo comienza cuando, por mera distracción, se topa con un foro titulado Dark Games Hub, un lugar donde los usuarios pueden participar en juegos macabros a través de la transmisión en vivo de eventos horribles. Intrigado por la promesa de sensaciones extremas, Javier paga por el acceso a uno de estos streams llamado Pain Simulator. La pantalla de su computadora se ilumina con una escena desgarradora. Una figura enmascarada tortura a una víctima atada, mientras el chat vota sobre el siguiente nivel de sufrimiento que debe infligir. La cámara, enfocada en las víctimas, muestra detalles explícitos, desde los chorros de sangre que gotean hasta los gritos guturales de terror. Javier, aunque inicialmente perturbado, se siente atrapado en la adrenalina del momento. Es como si algo dentro de él se despertara, una curiosidad oscura que no puede dejar de alimentar. La adicción a la violencia digital crece rápidamente. Javier se convierte en un espectador recurrente de los juegos mortales de la Deep Web, pero pronto descubre que la interacción con el chat le permite aún más control sobre las torturas. Participa activamente, sugiriendo nuevas formas de sufrimiento para las víctimas, dictando a los moderadores lo que deben hacer a continuación. Cada sugerencia le otorga más poder, una sensación embriagante de control sobre los destinos de seres humanos que él nunca ha conocido. Se convierte en un protagonista silencioso dentro de ese mundo sombrío, mientras su vida normal empieza a desmoronarse. Su trabajo, sus relaciones, todo lo que antes parecía importarle, comienza a desvanecerse a medida que se adentra más y más en este abismo. El primer mensaje de amenaza llega sin previo aviso. Un correo encriptado le notifica que, si no se detiene, sus datos serán expuestos en la red, y sus acciones serán conocidas por todos. Javier intenta ignorar la amenaza, convencido de que es solo una táctica de miedo. Pero el segundo mensaje no tarda en llegar. Esta vez, la amenaza es más directa, con fotos de vigilancia de su casa y su lugar de trabajo, tomadas sin que él lo supiera. La sensación de paranoia se apodera de él. Empieza a preguntarse si en verdad está siendo observado, si su anonimato ha sido vulnerado. Lo peor de todo es que, con cada mensaje, la amenaza se intensifica. El juego no termina hasta que participes en persona. La invitación a participar en los juegos en la vida real llega con una llamada telefónica, un número oculto en el que una voz distorsionada le dice que su momento ha llegado. Le ofrecen la oportunidad de ser parte de un juego mucho más peligroso, uno en el que el sufrimiento no será solo virtual. Se le indica que se reúna en un motel apartado, y que su participación será más que un simple espectador. El mensaje es claro, su tiempo ha llegado y no puede escapar. En ese momento Javier siente que ya no está jugando un juego. Se ha convertido en parte de un ciclo de violencia, una presa en una trampa invisible. Desesperado, decide huir. Al principio, se queda en su ciudad, saltando de motel en motel, incapaz de dormir, siempre mirando por encima del hombro, sintiendo que alguien lo observa. Cada coche que pasa, cada sombra que se cruza en la oscuridad, lo hace saltar de pavor. La paranoia se apodera de él, y su vida se convierte en una huida sin fin, una persecución que sabe que no tiene salida. En un último intento de escapar, Javier se interna más en las zonas más remotas, cambiando de identidad, quemando sus pertenencias.
Pero a medida que se aleja más de Buenos Aires, la sensación de estar siendo seguido se vuelve más insoportable. En sus pesadillas, los rostros de las víctimas a las que contribuyó a torturar lo persiguen, recordándole que su participación en este juego macabro no lo dejará escapar. La línea entre la realidad y el juego se difumina, y pronto se da cuenta de que está atrapado en un ciclo sin fin. Javier comienza a entender lo que el verdadero precio de la adicción a la violencia digital es. No es solo su vida que se desmorona, sino su humanidad. En la pantalla, había sido un espectador, pero en la vida real, ahora es la víctima, el prisionero de un juego mortal sin reglas ni límites. La última imagen que ve antes de cerrar los ojos, acurrucado en una habitación de motel, es la de la figura enmascarada de los Dark Games Hub, ahora saliendo de la pantalla para venir por él en el mundo real. Él es el siguiente en la lista, pero no sabe cómo ni cuándo llegará el final. Y así, Javier se convierte en la siguiente víctima, un testimonio de cómo la Deep Web no solo consume vidas, sino que transforma a los observadores en participantes y, eventualmente, en presas. Su destino está sellado, y el ciclo continúa, dejando un rastro de desesperación y muerte que se arrastra más allá de las fronteras de la pantalla. El final de su historia queda abierto, un eco persistente de un juego sin fin, donde los jugadores nunca dejan de ser perseguidos, y la única salida es la desaparición, borrándose en la red misma. Marcos siempre había sido una persona curiosa. A los 24 años, su vida como programador freelance le ofrecía una rutina solitaria, con largas horas frente a la pantalla de su computadora, trabajando desde su departamento en el centro de la ciudad. A menudo, después de un largo día de codificación, navegaba por la web en busca de algo diferente, algo que despertara su intriga. No era extraño que de vez en cuando se encontrara explorando foros oscuros en Reddit, buscando lo prohibido, lo escondido. Era una noche de sábado, un poco más oscura que de costumbre, y Marcos se encontraba atrapado en la monotonía. Su pantalla brillaba con los resplandores de los comentarios interminables sobre criptomonedas y las últimas noticias de la web oscura. Pero esa noche, algo le llamó la atención. Un post titulado «Accede al abismo. Streams exclusivos». El post estaba lleno de advertencias, pero la curiosidad pudo más que cualquier lógica. «Accede con Tor y prepárate para ver lo que nadie debería ver», decía el mensaje. Un enlace lo llevó a un foro que Marcos nunca había visto antes, The Hidden Vault. El sitio era una suerte de amalgama entre la estética minimalista y un caos grotesco. En la página de inicio se mostraban imágenes pixeladas de figuras enmascaradas y anuncios crípticos sobre órganos en venta. El foro estaba dividido en varias secciones, algunas legales y otras claramente criminales, aunque la frontera entre ambas era borrosa. Marcos no pudo evitar sentir una sensación extraña en el estómago, pero su fascinación lo impulsó a continuar. Había algo en ese sitio que lo atraía, algo que sentía podría satisfacer esa necesidad de morbo que había estado cultivando durante años. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron en una sección que parecía particularmente perturbadora. Streams de tortura en vivo. Únete al abismo. Con el corazón acelerado, hizo clic. La pantalla se oscureció brevemente y luego, lentamente, se cargó la transmisión. La habitación era mal iluminada, apenas visible, pero Marcos pudo distinguir a un hombre atado a una silla, completamente desnudo. Un brillo metálico reflejaba en las sombras. La cámara, instalada en un ángulo en el que solo podía verse la víctima y su torturador, ofrecía una visión asfixiante. El hombre, aparentemente en sus 40, estaba cubierto de sangre, su rostro contorsionado por el dolor mientras gritaba sin cesar. La figura que lo torturaba llevaba una máscara, ocultando su identidad, y sostenía un bate de béisbol en una mano y un cuchillo en la otra. Marcos no podía apartar la mirada. Aunque el horror era absoluto, una parte de él no podía evitar sentirse atraído por la crudeza de lo que veía. Cada golpe del bate resonaba a través de la transmisión, seguido de un grito desgarrador que cortaba el aire de la habitación. La sangre salpicaba la cámara, creando una especie de manto oscuro en la lente. Un chat en vivo estaba activo a la derecha de la pantalla. Allí, los usuarios donaban criptomonedas para enviar solicitudes especiales. Algunos pedían más golpes, otros sugerían métodos más sádicos y perversos.
Marcos observaba cómo las peticiones se acumulaban, algunas acompañadas de emoticonos grotescos, como si fuera un juego. El tiempo pasó sin que Marcos se diera cuenta. Estaba absorto, hipnotizado por el sufrimiento ajeno. Los gritos y el crujir de la piel rota lo rodeaban, pero no podía salir. Algo lo mantenía atado a esa pantalla, algo que no podía comprender. Su estómago se revolvía, pero su mente no podía dejar de consumir las imágenes. De alguna manera, sentía que su vida había tocado un abismo sin retorno, un lugar donde la desesperación y el placer se confundían en una espiral infinita. La pantalla permaneció frente a él, mostrando el sufrimiento de la víctima mientras las horas pasaban en una especie de distorsión temporal. Marcos ya no sentía el paso del tiempo. Había perdido la noción de la realidad. Sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad de la habitación virtual, y el terror que sentía se había transformado en algo diferente, algo más oscuro, más absorbente. Los gritos de la víctima se mezclaban con las risas de los espectadores en el chat. Los mensajes de los usuarios aumentaban en frecuencia, pidiendo más sangre, más sufrimiento. Marcos no podía comprender cómo todo eso era posible, cómo había llegado hasta aquí. En su mente, las imágenes de la tortura comenzaban a fusionarse con otras. El rostro de la víctima se desvanecía y se transformaba en una figura sin rostro, alguien que él conocía, alguien cercano. El arrepentimiento, el miedo, la ansiedad, todo se mezclaba en una tormenta de pensamientos oscuros. A pesar de su horror, no podía dejar de mirar, no podía apagar la pantalla. La compulsión crecía, se apoderaba de su cuerpo. La curiosidad que había comenzado como una simple exploración había evolucionado en una adicción mortal. Esa misma noche, Marcos se encontró de nuevo en el foro, navegando por otras secciones. Encontró lo que buscaba: Red Room Confessions, un espacio lleno de relatos de personas que, como él, se habían sumergido demasiado en los rincones oscuros de la web. Historias de torturas, secuestros y depravaciones indescriptibles. Cada historia estaba acompañada por un enlace que prometía un vistazo exclusivo a un stream privado. La tentación era demasiado grande. Hizo clic. El video que cargó esta vez no era como el anterior. En lugar de una cámara estática, la transmisión mostraba a varios individuos encadenados, cada uno en diferentes partes de la habitación. Las cámaras de seguridad proyectaban la escena con una frialdad aterradora. En el chat, alguien había comenzado una subasta. ¿Quién quiere el primero? 2 ETH por la primera sugerencia. Marcos observó cómo los usuarios pujaban por el derecho de dictar el próximo acto de violencia. Su estómago se retorcía de nuevo, pero esta vez no pudo apartar la mirada. El dinero, la violencia, la entrega del poder a aquellos que podían decidir el sufrimiento de otros. Todo eso se fusionaba en algo que se sentía tan real, tan tangible. Esto es real. Todo esto es real, pensó Marcos mientras su mente comenzaba a perderse en el caos de lo que veía. No era solo la visión de los actos inhumanos lo que lo atrapaba, sino el hecho de que estaba ahí, participando. No como espectador, sino como alguien que podría decidir el destino de las personas. El miedo se transformó en algo más: poder, control. Él podía influir, él podía ser parte de esto. Las horas se desvanecieron y Marcos, sumido en su adicción, comenzó a perder contacto con la realidad. Su trabajo como programador freelance quedó en el olvido. No respondía a los mensajes de sus amigos, no comía, no dormía. Solo pasaba su vida en ese oscuro rincón de la web, esperando el siguiente stream, la siguiente oportunidad para ser parte de algo aún más retorcido. A medida que su cuerpo se desmoronaba por la falta de alimento y sueño, su mente también comenzó a deteriorarse. Los pensamientos de tortura y violencia lo acechaban incluso cuando no estaba frente a la computadora. Las pesadillas lo perseguían. Veía las caras de las víctimas, las sombras de los torturadores, y en ocasiones veía su propio rostro reflejado en las cámaras, participando, votando, dictando el dolor. La línea entre lo que había sido un simple espectador y lo que ahora era una figura activa se desdibujaba. Cada vez más sentía que su humanidad se desvanecía, que estaba cayendo en un abismo del cual no podría regresar. La paranoia comenzó a calar hondo. Recibió notificaciones de invitaciones privadas, enlaces a salas privadas donde se ofrecían subastas aún más exclusivas, donde el dolor y la muerte eran moneda corriente.
En una de esas invitaciones, un mensaje destacaba en la parte superior. Nos hemos enterado de tu IP, Marcos. Ya no puedes escapar. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. El miedo se hizo carne. Ya no era solo un espectador, no era solo un adicto. Estaba marcado. Era un jugador activo en ese mundo oscuro. Finalmente la tensión se convirtió en terror. Marcos ya no podía distinguir si estaba despierto o dormido. Sus días y noches se mezclaban, todo se convertía en un borrón. La idea de escapar le parecía absurda, y la posibilidad de que alguien pudiera estar viéndolo, observando sus movimientos, lo mantenía al borde de la locura. Sentía la presencia de otros en su departamento, aunque nunca los veía. Las sombras se deslizaban por las paredes y la constante sensación de ser observado lo perseguía. Una noche, mientras navegaba por el foro, encontró un mensaje que lo dejó paralizado. Bienvenido al último stream, es tu turno, Marcos. Un enlace seguía a la frase. Al hacer clic, la cámara lo enfocó a él. Estaba en su propia habitación, pero no recordaba cómo había llegado allí. Las luces estaban apagadas, pero la cámara lo captaba, observando cada movimiento. No estaba solo. Una figura enmascarada se acercaba desde las sombras y la cámara no dejaba de grabar. Marcos no podía mover los dedos para cerrar la ventana. Estaba atrapado y la realización lo golpeó como un martillo. Él ya no era un espectador. Era una víctima más, una ficha más en el tablero del horror que él mismo había contribuido a crear. En ese momento, comprendió que el anonimato de la Deep Web no solo había liberado la depravación humana, sino que también lo había condenado a él. Y así, Marcos se convirtió en parte de la red de sufrimiento que tanto había buscado. Su vida ya no era más que un eco, una sombra. La humanidad que alguna vez conoció se disolvió, reemplazada por un abismo interminable de dolor y desesperación. Matías, un joven estudiante de periodismo de la Universidad de Buenos Aires, UBA, era como muchos otros en su carrera, idealista, lleno de preguntas sobre el poder de los medios, la política y el control de la información. A pesar de su juventud, ya había decidido que su tesis sería sobre los mecanismos de la desinformación y el poder oculto de los gobiernos en la era digital. Sin embargo, lo que comenzó como una investigación académica, pronto lo sumergiría en una oscuridad mucho más profunda de lo que había imaginado. Una noche, mientras su habitación estaba iluminada únicamente por la pantalla de su computadora, Matías se encontraba navegando por una red de foros especializados. El objetivo era claro: descubrir cómo los gobiernos y las grandes corporaciones manejaban la narrativa durante la pandemia, cómo se tejían las mentiras y las verdades a medias. No imaginaba que, al cruzar un enlace aparentemente inofensivo, se adentraría en una conspiración que había permanecido oculta durante años. Accedió a lo que parecía un sitio aburrido y olvidado: Archivo Nacional No Oficial. Al principio, parecía una página cualquiera de documentos desclasificados, con informes y archivos gubernamentales que, en su mayoría, no ofrecían nada sorprendente. Pero algo lo atrapó. En un rincón oscuro de ese archivo, encontró un nombre repetido en varios documentos: Proyecto Silencio. Al principio, los documentos que encontró parecían inocuos, quizás demasiados técnicos. Pero Matías era astuto y con cada clic, comenzaba a conectar puntos que no le eran ajenos. Allí, en ese rincón de la Deep Web, descubrió algo escalofriante. No se trataba de simples archivos burocráticos o informes públicos. Proyecto Silencio era un plan maestro de manipulación a escala global. Una red de poder que se extendía desde gobiernos hasta las corporaciones más poderosas, pasando por los grandes medios de comunicación. Todos ellos se habían unido en secreto para controlar y manipular las narrativas durante la crisis sanitaria mundial. Matías no podía creer lo que veía. Los archivos detallaban cómo se había utilizado la pandemia para cambiar la percepción pública, suprimir la oposición política y, lo más perturbador, cómo se orquestaron accidentes simulados, como suicidios y sobredosis, para eliminar a aquellos que se atrevieron a desafiar el sistema. Las víctimas no eran solo personas comunes. Se trataba de periodistas, activistas y científicos que buscaban revelar la verdad detrás del caos global. Matías se adentró más en los documentos. Encontró evidencias aterradoras. 23 periodistas asesinados en circunstancias sospechosas, cuyos trabajos habían puesto en evidencia las conexiones entre el gobierno, las grandes corporaciones y los medios.
A través de interceptaciones telefónicas, correos electrónicos filtrados y pruebas irrefutables, Matías desentrañó una red de poder más grande y peligrosa de lo que jamás había imaginado. Cada archivo estaba más perturbador que el anterior. No solo habían manipulado la información durante la pandemia, sino que también habían diseñado experimentos sociales y legales y manipulado las elecciones en diversos países. El corazón de Matías latía rápidamente. Estaba sentado frente a su computadora, paralizado, pero a la vez, algo dentro de él lo empujaba a seguir. Había descubierto una conspiración de dimensiones globales, algo tan grande que podría cambiar el curso de la historia. Si los documentos llegaban a ser públicos, los poderes establecidos no solo perderían el control, sino que se enfrentarían a una revelación que podría destruirlos. Fue en ese momento cuando la llamada llegó. El teléfono de Matías vibró sobre su escritorio. Un número desconocido apareció en la pantalla. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero, movido por la adrenalina, contestó. «Matías, ¿verdad?», dijo una voz grave al otro lado de la línea. «Soy Fernando, un exagente. Fui yo quien filtró esos archivos. Y ahora tú eres el siguiente objetivo. Te están observando». Matías apenas pudo reaccionar ante la gravedad de las palabras. La voz continuó. «Tienes que salir de ahí. Ellos saben que accediste a los archivos. Tienes que irte, y rápido. Un equipo de limpieza está en camino, y no te detendrás ante nada». El pánico lo invadió, pero la urgencia en la voz de Fernando lo sacudió. Sin pensarlo, Matías cerró la computadora de golpe y con el corazón palpitando, salió corriendo de su departamento. La ciudad de Buenos Aires, por alguna razón, nunca se sintió tan grande, tan vacía y tan peligrosa como esa noche. Fernando, quien había sido parte del sistema pero se había rebelado, le dio instrucciones claras. Debían encontrarse en un lugar seguro, un refugio. Allí, se organizaría la filtración masiva de los archivos, con la esperanza de que el mundo pudiera conocer la verdad. No tenían tiempo que perder. A medida que se cruzaban entre las sombras de las calles de Buenos Aires, esquivando cámaras y buscando refugio en los rincones más oscuros, Matías comprendió lo grave de su situación. El archivo había destapado algo mucho más grande que una simple conspiración. Había tocado el corazón de un sistema corrupto que había sido cuidadosamente protegido durante años. Sabía que no solo su vida estaba en peligro, sino también la de cualquier persona que se atreviera a hablar. La persecución comenzó en el instante en que Matías colgó la llamada. Su mente estaba en caos, pero Fernando le había dejado claro que no podía dudar ni un segundo. En ese momento, Buenos Aires no solo era una ciudad llena de ruido y caos, sino también un laberinto de sombras y vigilancia. La ciudad parecía haber sido diseñada para atrapar a cualquiera que intentara escapar de sus garras. Fernando había hablado de un refugio seguro, un lugar donde podrían preparar la filtración de los archivos sin ser detectados. Pero Matías sabía que no importaba lo seguro que fuera ese refugio, el equipo de limpieza era imparable. Esos operativos eran conocidos por su brutal eficiencia, capaces de eliminar a cualquier persona que amenazara con exponer la verdad. Nadie había escapado de ellos, nadie, hasta ahora. A medida que la noche avanzaba, Matías y Fernando se encontraron en un callejón oscuro, una calle sin salida que se sentía tan solitaria como su destino. En ese lugar, Fernando le entregó una memoria USB con los documentos clasificados. Sin palabras, Matías metió la memoria en su mochila, sintiendo el peso de la evidencia que contenía. Era la única forma de que la verdad pudiera salir al mundo. Pero lo que no sabía Matías era que la operación de limpieza ya había comenzado. De repente, una camioneta negra apareció al final del callejón, y sin previo aviso, varios hombres con trajes oscuros y gafas de sol descendieron del vehículo. Fernando empujó a Matías hacia la puerta de un edificio abandonado. «¡Corre ahora!», gritó. Matías no necesitaba más palabras. Corrió lo más rápido que pudo, atravesando las calles estrechas de Buenos Aires, saltando barreras y eludiendo a los vehículos que patrullaban. La ciudad había sido invadida por el miedo. Cada esquina era un riesgo, cada sombra una amenaza. Finalmente lograron llegar a un refugio improvisado, en un viejo departamento en la periferia de la ciudad, alejado del alcance de las cámaras y la vigilancia. Mientras Fernando se encargaba de encriptar los documentos, Matías se desplomó en una silla, agotado, con la respiración entrecortada. El peligro seguía acechando, pero ahora tenían una misión clara:
Debían enviar los archivos a plataformas globales, hacer que la verdad fuera pública antes de que fuera demasiado tarde. La tensión era palpable. La sensación de que el tiempo se acababa era insoportable. Fernando, con manos expertas, conectó el dispositivo a la red oculta y comenzó a cargar los archivos. Mientras, Sebastián Molina era un estudiante común de 19 años, aunque de carácter introvertido y algo solitario, con un amor profundo por la tecnología. Vivía en Buenos Aires, donde se dedicaba a sus estudios de programación, pero sentía que algo le faltaba, algo que lo sacara de la monotonía de sus días. Una noche de viernes, después de una jornada interminable de codificación, Sebastián se sintió desbordado por el aburrimiento y la necesidad de escapar. No era la primera vez que leía sobre la Deep Web, ese misterioso rincón de Internet donde las reglas tradicionales parecen desaparecer, donde se puede encontrar de todo, desde mercados de drogas hasta foros oscuros dedicados a las actividades más ilícitas. Con un simple clic, Sebastián decidió sumergirse en lo desconocido. Usó Tor y una VPN pensando que estaba tomando las precauciones necesarias para mantener su anonimato. El simple acto de navegar en este territorio desconocido lo excitaba. Sabía que era arriesgado, pero la adrenalina de lo prohibido lo empujaba. La pantalla de su laptop se iluminó con sitios que jamás habría imaginado. Encontró foros de hackers, mercados que ofrecían todo tipo de sustancias ilegales y hasta imágenes perturbadoras. El joven se sintió atrapado por la curiosidad y el morbo, pero pensó que no había nada que pudiera realmente hacerle daño en este vasto océano digital. Sin embargo, algo llamó su atención. Un foro titulado The Last Resort, el último recurso. Sebastián, intrigado por el nombre, hizo clic en él. Al principio, el foro parecía inofensivo. Había secciones donde se ofrecían servicios peculiares, desde hackers que eliminaban la identidad digital de las personas, hasta anuncios que hablaban de trabajos sucios. Lo que más le llamó la atención fueron los testimonios de clientes satisfechos. En esos relatos, personas hablaban de cómo eliminaban a competidores empresariales, esposos abusivos e incluso profesores problemáticos. Sebastián pensó que todo era un juego, una especie de morbo digital, pero algo en su interior le decía que había algo más siniestro detrás. Poco después, un mensaje privado apareció en su pantalla. Era de un usuario llamado Cleaner. Al principio, Sebastián pensó que se trataba de una broma, pero rápidamente se dio cuenta de que el mensaje no era como los demás. El texto era claro y directo, y lo que más lo desconcertó fue que el usuario parecía saber mucho sobre él. Hablaba de su edad, de su carrera universitaria, incluso mencionaba los horarios en los que estaba conectado. Sebastián se sintió intranquilo, pero decidió ignorarlo, pensando que podía ser solo una coincidencia. Sin embargo, el mensaje continuó. Cleaner, en tono casual y frío, comenzó a hablar sobre su trabajo. Le contó historias detalladas sobre asesinatos en distintas ciudades argentinas. Relató accidentes de autos en Rosario que parecían más que simples choques, suicidios simulados en Córdoba, que según él, eran encargos de clientes adinerados, personas que deseaban ocultar sus propios crímenes o problemas. Lo que más perturbó a Sebastián fue la forma en que Cleaner hablaba de estos trabajos, con una calma y frialdad que parecía propia de alguien que lo hacía constantemente. No había ni una pizca de remordimiento ni emoción en sus palabras. Era como si para él, las vidas humanas fueran simples piezas de ajedrez, que se movían en el tablero según lo que él decidiera. La curiosidad de Sebastián, a pesar de las señales de advertencia, lo llevó a continuar la conversación con Cleaner. Al principio, fue una especie de juego psicológico para él, una fascinación morbosa por las historias y los detalles oscuros que el solucionador de problemas le contaba. Sin embargo, la situación se fue tornando cada vez más incómoda. Cleaner comenzó a pedirle que realizara pequeñas investigaciones sobre personas que podrían ser objetivos. Al principio todo parecía inofensivo, solo investigación digital, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba siendo arrastrado a un juego mucho más oscuro del que podría haber imaginado. Sebastián se convirtió sin saberlo en un cómplice indirecto, recopilando información sobre activistas ambientales y periodistas que luchaban contra la corrupción en Argentina. A medida que las noches pasaban, Cleaner comenzaba a presionar más a Sebastián. Le ofreció dinero por sus investigaciones, convencido de que el joven tenía habilidades que podrían ser útiles para él.
Sebastián, confundido y tentado por la oferta, aceptó hacer una pequeña búsqueda, pensando que era solo una forma de ganar algo de dinero extra. Pero lo que empezó como un simple favor pronto se transformó en algo mucho más peligroso. Sebastián se sentía atrapado en un círculo vicioso. Por un lado, su curiosidad y las amenazas implícitas de Cleaner lo mantenían cautivo, y por el otro, el miedo comenzaba a calar en su interior. Cleaner no solo conocía cada vez más detalles sobre su vida, sino que también empezó a mencionar a su familia, revelando que tenía acceso a información privada que solo un experto en hackeo podría haber conseguido. Las amenazas de Cleaner no eran explícitas, pero eran suficientes para hacer que Sebastián se sintiera incómodo en su propia casa. «Sé dónde vives», decía Cleaner en algunos mensajes. «Sé dónde estudias, y sé que a veces te quedas hasta tarde trabajando en la universidad». El joven ya no podía dormir tranquilo, la paranoia lo estaba consumiendo. ¿Hasta dónde llegaría esta manipulación? ¿Era esto una broma pesada o realmente había alguien observando cada uno de sus movimientos? Una noche, Sebastián recibió un mensaje que hizo que el terror se apoderara de él. Cleaner le había dado una última tarea, una investigación sobre un posible objetivo en Buenos Aires, alguien a quien eliminarían por un precio. Sebastián debía reunir información sobre esta persona, pero en ese momento algo en su mente hizo clic. ¿En qué momento pasó de ser un espectador a convertirse en un actor en esta siniestra red de asesinatos? ¿Hasta qué punto había llegado su complicidad? Se sintió completamente fuera de control, atrapado entre el miedo a enfrentarse a Cleaner y la creciente desesperación por liberarse de esta pesadilla digital. El miedo lo llevó a una decisión desesperada: ir a la policía. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, algo más lo paralizó. Un mensaje apareció en su pantalla, esta vez con un tono más siniestro y amenazante. «Si vas a la policía, sabrán que no eres solo un espectador. Sabes demasiado sobre mí, y la policía no te protegerá». La amenaza era clara: si él denunciaba a Cleaner, se convertiría en un objetivo. La línea entre víctima y perpetrador parecía desdibujarse, y Sebastián se encontraba atrapado en una espiral sin salida. En los días que siguieron, la paranoia de Sebastián creció exponencialmente. Sentía que cada sombra podía ser un asesino, cada sonido extraño podía ser el preludio de su caída. En ese momento, la única opción que le quedaba era enfrentarse a Cleaner de una vez por todas. Sin embargo, antes de que pudiera tomar cualquier decisión, un giro inesperado ocurrió. La policía había estado investigando el foro de The Last Resort durante meses, habiendo rastreado las actividades de Cleaner y de otros miembros del foro. Sebastián, sin saberlo, había sido una pieza clave en la operación para desmantelar una red criminal internacional. Sebastián nunca imaginó que, a pesar de su temor y de haberse sentido completamente solo en su lucha, la policía ya tenía conocimiento de la red criminal que operaba en las sombras de la Deep Web. Había sido, sin saberlo, una pieza clave en el desmantelamiento de una organización peligrosa. Todo comenzó a encajar cuando, una madrugada, mientras aún luchaba con sus propios pensamientos sobre qué hacer, recibió un mensaje de un número desconocido. Era un mensaje directo, y sus palabras no dejaban lugar a dudas. «La policía está por llegar. No trates de escapar». El corazón de Sebastián se detuvo. Sabía que había cruzado una línea. No solo había estado observando lo que sucedía en la Deep Web, sino que había sido manipulado hasta convertirse en un cómplice involuntario. Por un momento, se sintió atrapado, su respiración se aceleró y el miedo lo consumió. Sin embargo, pronto comprendió que el círculo que lo rodeaba ya no estaba en sus manos. El mal estaba por desmoronarse. No había forma de escapar de lo que había hecho, pero había algo que sí podía controlar: su destino a partir de ese momento. Una madrugada fría, mientras Sebastián se encontraba en su departamento, un estruendo resonó en la puerta. La policía irrumpió en su hogar, con una precisión casi quirúrgica. Sebastián fue arrestado sin saber bien qué esperar. Los agentes se movían con una seguridad absoluta, con la certeza de que estaban desmantelando una de las operaciones más siniestras de la historia reciente de la Deep Web. Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas mientras era esposado. La desesperación lo envolvía, pero también lo hacía un sentimiento de alivio, aunque agridulce. A medida que la policía registraba su departamento, Sebastián comenzó a recordar las palabras de Cleaner, las amenazas que había recibido y la sensación de estar siempre bajo vigilancia.
había sido un simple peón en un juego mucho más grande. La sensación de impotencia lo abrumó, pero en ese momento, una claridad extraña lo invadió. Sabía que si no hubiera sido por su curiosidad, jamás habría caído en esa espiral de manipulación. Los agentes lo interrogaron, y aunque Sebastián temía ser procesado por sus implicaciones en la red de asesinatos, lo que pronto descubrió fue aún más perturbador. Cleaner no era solo un extraño en la red, era un excirujano deshonrado, un hombre cuyo ego y habilidades habían sido distorsionados hasta convertirlo en una máquina de muerte. Durante la investigación, se reveló que Cleaner no solo había sido el líder de una red de asesinos a sueldo, sino que también había utilizado la Deep Web como una trampa digital, buscando y manipulando a personas como Sebastián, jóvenes vulnerables a su propio deseo de morbo y curiosidad. Lo que Sebastián no sabía y que la policía descubrió era que Cleaner había creado toda una red de jóvenes hackers y personas como él para realizar tareas aparentemente inocentes, pero que en su núcleo eran investigaciones ilegales y asesinatos disfrazados. Cuando Sebastián comprendió la magnitud de lo que había estado involucrado, el horror lo invadió, pero al mismo tiempo, sentía un leve respiro. Estaba a salvo, y los monstruos que lo habían manipulado finalmente serían detenidos. Sin embargo, su libertad no llegó de inmediato. El proceso judicial fue largo y complicado. Aunque Sebastián había sido víctima de una manipulación, la ley no perdonaba su participación en los crímenes. Durante meses, estuvo bajo investigación, siendo acompañado por terapeutas y expertos en ciberseguridad, que lo ayudaron a comprender la magnitud de su implicación. La experiencia lo dejó marcado, no solo por la culpa, sino por el conocimiento de lo frágiles que pueden ser los límites entre ser un observador y un participante en los crímenes del mundo digital. Con el tiempo, Sebastián fue liberado de cargos graves debido a su cooperación con las autoridades y su evidente arrepentimiento. Sin embargo, las secuelas emocionales fueron profundas. La culpa de haber sido parte de una red de asesinatos a sueldo no desapareció de inmediato. Pasó meses en terapia, buscando respuestas para entender cómo su curiosidad había arrastrado a alguien tan joven y prometedor a un abismo moral. Durante su proceso de sanación, Sebastián decidió cambiar de rumbo por completo. El joven que había ingresado a la Deep Web con solo la intención de explorar, ahora se dedicaba a prevenir lo mismo que le había sucedido, el grooming digital. Sebastián se adentró en el mundo de la ciberseguridad, trabajando con organizaciones que ayudaban a identificar y detener redes ilegales en la Deep Web. Su deseo de usar sus conocimientos para bien creció con el tiempo, motivado por su experiencia personal. En su nueva carrera ayudó a otros a no caer en la misma trampa que él había caído, educando a jóvenes y adultos sobre los peligros de la Deep Web y cómo las personas malintencionadas como Cleaner podían manipularlas a través de la vulnerabilidad digital. Años después, Sebastián seguía recordando aquel viernes por la noche, cuando decidió explorar un rincón oscuro del ciberespacio, sin saber que su vida nunca volvería a ser la misma. Aunque había logrado reconstruir su vida, y aunque ahora trabajaba para proteger a otros, no podía olvidar las sombras que había conocido, las historias que había escuchado y las vidas que, por un momento, se entrelazaron con la suya. La historia de Sebastián es un recordatorio de los peligros reales que existen en la Deep Web, donde las líneas entre la curiosidad y la complicidad pueden desdibujarse rápidamente. La fascinación por lo prohibido puede ser una trampa mortal, y una vez que se cruza el umbral, salir no siempre es una opción fácil. A pesar de todo, Sebastián se convirtió en un ejemplo de cómo, a pesar de las circunstancias más oscuras, uno puede encontrar la fuerza para cambiar y hacer el bien. La historia se abre en una noche solitaria de verano en Buenos Aires. Lucas, un adolescente de 18 años, se encuentra solo en su casa mientras sus padres están de vacaciones en el extranjero. Un joven introvertido, Lucas ha pasado la mayor parte de su tiempo leyendo sobre tecnología y ciencias, pero las vacaciones lo han dejado sin la distracción habitual. Aburrido y buscando algo emocionante, comienza a explorar la Internet más oscura, la Deep Web. Lucas ha escuchado historias sobre la Deep Web, rumores de mercados de drogas, foros oscuros y secretos que no deben ser conocidos. A pesar de su cautela, decide usar Tor y una VPN para proteger su identidad. Es un novato en este mundo, pero la curiosidad y la búsqueda de algo más allá de su alcance lo impulsan a continuar.
Su primer contacto con la Deep Web es mundano. Entra en sitios de venta de drogas y foros de hackers, donde encuentra una comunidad cerrada y secreta, pero nada que lo atrape. Sin embargo, algo llama su atención. Un sitio que parece diferente de los demás. El nombre, Proyecto Mente, está diseñado para parecer una plataforma académica, como si estuviera dirigida por una institución de investigación científica. Lucas, intrigado, hace clic en el enlace. Al entrar en el sitio web, Lucas se encuentra con un diseño limpio y profesional. Hay videos de conferencias, artículos sobre la conciencia humana y temas como la inmersión digital, la manipulación de recuerdos y la transferencia de conciencia. El Dr. Marcus Weber, un neurocirujano, es el director del proyecto. El sitio describe el proyecto como una serie de estudios psicológicos destinados a explorar los límites de la mente humana. La propuesta es seductora. Un estudio de 5 días por $2,000, donde los participantes pueden experimentar una exploración profunda de la conciencia bajo condiciones controladas. Lucas, siempre en busca de nuevas experiencias y tentado por el dinero que podría ganar, se inscribe sin pensarlo mucho. Después de completar una serie de formularios en línea con preguntas invasivas sobre su salud mental, sus hábitos de aislamiento y su estado emocional, Lucas recibe un correo con las instrucciones para participar. Las indicaciones parecen inocuas en un principio. Aislarse en su habitación, cubrir las ventanas y observar patrones hipnóticos en la pantalla del portal. El primer día del estudio, Lucas sigue las instrucciones al pie de la letra. Sienta frente a su computadora, mirando fijamente el portal que emite suaves susurros. Tu realidad es construida, es el mensaje que repite la voz en su oído. Al principio todo parece un experimento fascinante. Los patrones geométricos que se despliegan en la pantalla son hipnóticos, y Lucas siente una ligera euforia al mirar los complejos movimientos y figuras que parecen tener vida propia. Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, las cosas empiezan a cambiar. En la segunda noche, Lucas comienza a experimentar distorsiones en su percepción del tiempo. Lo que parecía ser una sesión de pocas horas se alarga, y cuando mira el reloj se da cuenta de que han pasado más de 12 horas. Se siente extraño, como si el tiempo estuviera corriendo de manera diferente a su alrededor. Al principio, piensa que es solo su mente jugando trucos, pero pronto comienzan las alucinaciones auditivas. Voces susurrantes le hablan, pero no puede comprender lo que dicen. Algunas de estas voces parecen familiares, como si fueran recuerdos distorsionados de su propia vida. La sensación de inquietud aumenta cuando empieza a notar patrones geométricos que aparecen de manera cada vez más invasiva. Y cada vez que los mira, siente un dolor punzante en los ojos y la cabeza. Al tercer día, Lucas comienza a experimentar recuerdos extraños y vívidos que no puede explicar. Recuerda claramente haber estado en un laboratorio, rodeado de máquinas y científicos que lo observaban. Sin embargo, cuando intenta recordar más detalles, se da cuenta de que nunca ha estado en un lugar como ese. La sensación de confusión se intensifica y una sensación de paranoia se apodera de él. Una noche, mientras observa el portal, comienza a sentir que está perdiendo el control de su propio cuerpo. Sus pensamientos se entrelazan con los susurros que emite el portal, y siente como si sus recuerdos estuvieran siendo alterados, como si alguien estuviera reescribiendo su historia. A medida que las alucinaciones se intensifican, Lucas descubre algo aterrador. El portal no solo está manipulando su mente, sino que también está extrayendo datos directamente de su cerebro, transmitiendo pensamientos y recuerdos a una red externa. El cuarto día del estudio es el más perturbador. Lucas comienza a investigar más sobre el Dr. Marcus Weber y el Proyecto Mente. Sus búsquedas lo llevan a una serie de documentos filtrados, informes y menciones a experimentos ilegales. Descubre que el Dr. Weber ha sido expulsado de varias instituciones por realizar pruebas no éticas, experimentando con la transferencia de conciencia en cuerpos vivos. Este descubrimiento lo deja horrorizado, pero aún no sabe cuán profundamente está involucrado en todo esto. Pronto, la verdad se revela de manera impactante. El Proyecto Mente no es solo un experimento académico, sino parte de una red global dedicada al tráfico de conciencia. Los participantes, como Lucas, están siendo preparados para transferir su conciencia a los cuerpos de personas ricas y moribundas. Lucas es ahora uno de los objetivos de esta espantosa operación.
El horror de la situación crece cuando descubre que al menos 127 personas han sido víctimas exitosas de esta transferencia de conciencia. Las voces que ha escuchado en su cabeza no son solo delirios, sino los ecos de mentes robadas, que ahora están atrapadas en los cuerpos de otras personas. Atormentado por la idea de ser la próxima víctima, Lucas intenta salir de su casa, pero descubre que las cerraduras de las puertas han sido alteradas y los dispositivos electrónicos en su hogar han dejado de funcionar. La situación se vuelve desesperante, y es entonces cuando toma la decisión de escapar por la ventana del sótano. Tras una peligrosa huida, Lucas logra llegar a un lugar seguro, pero sabe que no está fuera de peligro. Mientras huye, se encuentra con la policía que ha comenzado a investigar el Proyecto Mente. A través de su colaboración, descubren evidencia de alteraciones neurológicas, y Lucas se da cuenta de que todo lo que ha experimentado está relacionado con experimentos militares secretos que utilizan radiofrecuencias avanzadas para manipular la mente humana. Después de su escape, Lucas se encuentra atrapado en un estado constante de ansiedad. Aunque se siente libre físicamente, su mente está siendo acosada por los efectos secundarios del Proyecto Mente. Los flashbacks de las memorias ajenas y las voces en su cabeza lo persiguen a todas horas. Las experiencias que vivió durante el experimento, especialmente las alucinaciones, le han dejado secuelas permanentes. Los recuerdos falsos que le implantaron empiezan a mezclar su propia historia con las de otras personas, creando una confusión que lo hace cuestionar su propia identidad. La policía comienza una investigación más profunda sobre el Proyecto Mente, descubriendo que el Dr. Marcus Weber había utilizado tecnologías de manipulación mental experimentales, algunas incluso de origen militar. Se revela que estas técnicas avanzadas involucraban el uso de radiofrecuencias para interferir directamente con las funciones cerebrales, creando un puente entre la mente del participante y las máquinas que recolectaban datos neurales. La noticia de la operación de tráfico de conciencia se convierte en un escándalo internacional. Los gobiernos y las agencias de seguridad de varias naciones se movilizan para rastrear a los responsables, y el caso se convierte en el centro de una serie de investigaciones globales. A lo largo de los siguientes meses, Lucas participa en sesiones de terapia y pruebas psicológicas para lidiar con las secuelas de su experiencia. Sin embargo, la parte más inquietante de todo esto es que Lucas ahora es un testigo clave en el caso, y la amenaza de que su conciencia también pueda ser alterada persiste. El Proyecto Mente no era un experimento aislado, como Lucas pensaba al principio. A medida que más víctimas sobrevienen y sus historias salen a la luz, el impacto de esta red de tráfico de conciencia se revela como una operación global que ha estado funcionando en las sombras durante años. Se ha descubierto que los ricos y poderosos pagaban enormes sumas de dinero para transferir sus conciencias a cuerpos jóvenes y saludables, con el objetivo de prolongar sus vidas indefinidamente. La existencia de un mercado clandestino de conciencia humana cambia la perspectiva sobre la ética de la ciencia moderna. Se cuestiona la moralidad de los avances tecnológicos, la manipulación de la mente humana y las implicaciones de que la conciencia pueda ser transferida de un cuerpo a otro. Los efectos de este robo de conciencia también comienzan a afectarse en las poblaciones, ya que cada vez más personas son víctimas de este tipo de manipulación sin saberlo. Lucas se convierte en un defensor de la ética tecnológica y, aunque sus recuerdos sigan atormentándolo, se embarca en un viaje de autodescubrimiento y curación. La única forma en la que siente que puede ayudar a los demás es compartir su experiencia, asegurándose de que otras personas no caigan en la misma trampa que él. Tras meses de terapia y enfrentamientos con las secuelas del Proyecto Mente, Lucas comienza a sanar, pero nunca podrá olvidar lo que experimentó. Los recuerdos falsos que se han infiltrado en su mente siguen siendo una sombra, pero ha logrado encontrar algo de paz. El caso del tráfico de conciencia no solo destapó una red de horror, sino que también puso sobre la mesa una discusión crucial sobre los límites de la ciencia y la moralidad. En una conferencia internacional sobre ética y tecnologías invasivas, Lucas comparte su historia. Mientras lo hace, se da cuenta de algo importante. La fragilidad de la conciencia humana es mucho más compleja de lo que imaginaba. La mente no es solo un conjunto de recuerdos y pensamientos, sino un territorio que debe ser protegido con el mismo cuidado con que se protege la vida misma.
La manipulación de la conciencia, el robo de identidades y recuerdos, no solo es un crimen, sino una invasión de la esencia misma de lo que significa ser humano. Lucas, aunque aún afectado por lo vivido, se convierte en un símbolo de lucha por la privacidad y el respeto hacia la mente humana. La tecnología, aunque poderosa, debe ser utilizada con responsabilidad, ya que, como él mismo aprendió, lo que puede darnos avances extraordinarios también tiene el potencial de destruir lo que somos en lo más profundo. La historia termina con una reflexión sobre el peligro de experimentar con la conciencia humana sin considerar las consecuencias. La Deep Web, un espacio lleno de secretos oscuros, alberga más que simplemente mercados ilegales y secretos criminales. Es un terreno donde la moralidad y la ética se pierden y donde las mentes de las personas pueden ser compradas y manipuladas como si fueran mercancías. El Proyecto Mente no fue solo un experimento. Fue una advertencia de que la tecnología tiene el poder de despojar a las personas de su humanidad. En un mundo cada vez más conectado, debemos tener cuidado con lo que compartimos, con lo que permitimos que nos modifique y sobre todo con lo que vendemos. La conciencia humana no está a la venta, y nunca debería estarlo.